El 5 de julio del 2018, Sanjay Naikar fue condenado a 8 años de prisión tras ser declarado culpable de violar sexualmente a una joven de 18 años en Londres, Reino Unido. Esta grabación de una cámara de seguridad resultó clave para corroborar los hechos, que comenzaron después de que la víctima fuera expulsada de un bar por encontrarse demasiado ebria. ¿Qué es la maldad? Son un conjunto de conductas que causan daño severo y persistente. Desde la psicología social, implican un perpetrador y una víctima. El daño es intencional, planeado y moralmente injustificado, de tal modo que denigra, deshumaniza, destruye o mata a personas inocentes. Los 9 rasgos oscuros de la maldad humana según la psicología. El maquiavelismo define a la persona con comportamientos manipulativos, frialdad emocional y mentalidad estratégica en busca de intereses propios. Egoísmo, entendido como la preocupación excesiva por los propios intereses. Desconexión moral, ausencia de ética y sentido moral. Narcisismo, hace referencia a la admiración excesiva por la propia persona y búsqueda continua del propio beneficio. Derecho psicológico, hace referencia a la convicción por la cual una persona se siente merecedora de más derechos y concesiones que los demás. Psicopatía, déficit afectivo, baja empatía, insensibilidad, tendencia a la mentira, impulsividad. Sadismo, comportamientos donde no se duda en infligir dolor a los demás mediante cualquier tipo de agresión, ya sea sexual o psicológica. Interés social y material, búsqueda constante de ganancias, ya sea refuerzos sociales, objetos materiales, reconocimiento o éxito. Malevolencia, preferencia por hacer el mal, ya sea mediante la agresión, el abuso, el robo o la humillación. Albert Bandura, de la Universidad de Stanford, plantea que el ser humano emplea diferentes mecanismos de tipo cognitivo para justificar su conducta cuando ésta está en contra de sus principios morales y éticos. Mecanismos de desconexión moral. Justificación moral. La conducta realizada y contraria a los valores del sujeto es defendida como un medio empleado para alcanzar un propósito digno y superior. Lenguaje eufemista. La intensidad y gravedad de la conducta inmoral se ve reducida o tergiversada a través del lenguaje. Desplazamiento de responsabilidad. Se atribuye toda o gran parte de la responsabilidad de los propios actos a otras personas o situaciones. Difusión de la responsabilidad. Se asume una ligera parte de la culpa a la par que ésta se extiende y se difunde por todos los miembros de un grupo o colectivo. Minimización de consecuencias. Las consecuencias de las acciones amorales se consideran de menor gravedad de lo que realmente son. Comparación ventajosa. Se compara entre la propia conducta y otra considerada mucho peor, para que la primera no parezca tan grave. Deshumanización. Se resta humanidad a los afectados, reduciendo la consideración hacia ellos como seres y quitando importancia a sus vidas. Atribución de culpabilidad. Se hace la víctima la principal responsable de que el sujeto haya cometido el acto moral. Problema de investigación. ¿Cuál es el juicio ético y creencias morales sobre la violencia sexual en los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Hipótesis de trabajo. Los estudiantes de Ciencias Sociales reconocen que los factores socioculturales son factores esenciales, al lado de otros factores como los psicológicos, falta de empatía, falta de autocontrol, autoestima deficitaria en lo sexual, etc., o situacionales, consumo de alcohol y drogas, para convertir a un varón en violador sexual. En lo social, los estudiantes reconocen la desorganización de la familia, escuela y otras instituciones, así como la interacción social dentro de contextos machistas que impulsan imaginarios y constructos misóginos. En lo cultural, los estudiantes reconocen el papel negativo de los medios de comunicación, que promueven la cosificación de la mujer, el lenguaje sexista, prejuicios, estereotipos, roles tóxicos, etc. Marco teórico. Nos humanizamos con sistemas de instrumentos y artefactos simbólicos. Las normativas éticas y morales adquieren sentido y significado con las reglas de una comunidad y su división del trabajo. Artefactos. Ideas o conceptos, materiales, esquemas, guiones culturales, artefactos de la imaginación. Según Vygotsky, un instrumento psicológico es una creación artificial, específicamente creado por la interacción social y las prácticas culturales. Son dispositivos sociales dirigidos al dominio de los procesos mentales propios o ajenos. Es decir, un instrumento psicológico genera significados que van a dirigir procesos cognitivos, afectivos y conductuales. Las cuestiones del bien y el mal siempre han estado reguladas por la cultura, normas y valores que orientan nuestros guiones de comportamiento. La cultura nos humaniza. Cognición social implícita impuesta por medios de comunicación, actitudes, estereotipos, autoestima, toma de decisiones. Instrumentos psicológicos de origen cultural. Medios de comunicación,
Publicidad gráfica física o audiovisual escenifican actos sexistas o estereotipos negativos sobre el género femenino, que impulsan el imaginario mujer-objeto, mujer débil, mujer inferior. Instrumentos psicológicos de origen social, mujer-objeto, formateados en nuestras memorias por la interacción social. Las normas y valores de la ética nos permiten decidir por actos de bondad o de maldad. Los actos de violencia sexual son producto de la ruptura de las normas y valores de convivencia. Siguiendo a Vygotsky, podemos afirmar que el pensamiento ético y las normas morales son instrumentos psicológicos para la autorregulación y la exorregulación del comportamiento de los demás. Sin ellos se desarrollan las condiciones de desorganización social que se asocian a la violencia sexual. ¿Qué es violencia sexual? Es el acto de coacción o amenaza hacia una persona con el objetivo de que lleve a cabo una determinada conducta sexual. Se manifiesta con actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral, reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual incluye, pero no se limita, a lo siguiente: violación en el matrimonio o en citas amorosas, violación por desconocidos o conocidos, insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual, violación sistemática, esclavitud sexual y otras formas de violencia, particularmente comunes en situaciones de conflicto armado, abuso sexual de personas física o mentalmente discapacitadas, violación y abuso sexual de niños, y formas tradicionales de violencia sexual, ejemplo, matrimonio forzados. Las teorías socioambientales sobre el origen de la delincuencia sexual identifican el papel protagónico de factores específicos. Vínculos paterno-filiales disfuncionales, soledad y estilos de apego tóxicos, historia sexual juvenil, influencias socioculturales negativas y bajo control de los impulsos, pornografía, baja autoestima, falta de empatía, soledad emocional y distorsiones cognitivas. La soledad emocional es un predictor de ira, agresión y hostilidad en general, y en los varones adultos lo es de ira y hostilidad hacia las mujeres en particular. Esto se ve corroborado en el caso de los agresores sexuales, quienes suelen carecer de relaciones reales afectivas verdaderas. Los delincuentes sexuales muestran déficits significativos en sus relaciones interpersonales, en sus vínculos con los demás. Existen estudios que muestran que la depresión, la ansiedad y la sensación de soledad desinhiben la represión y aumentan la posibilidad de llevar a cabo actos agresivos sexualmente. Importante: el individuo debe tener una predisposición especial, ya que un varón normal, a pesar de sentirse solo, deprimido, angustiado, frustrado o incluso alcoholizado, no cometerá una agresión sexual, aunque tenga la oportunidad, ya que le funcionarán sus propias barreras morales y su represión sexual normal. Los violadores sexuales suelen provenir de familias disfuncionales. Son hijos de padres abusivos que frecuentemente maltrataban a la madre, que odiaban a las mujeres, que maltrataban y no respetaban las necesidades ni físicas ni emocionales de sus esposas y sus hijos. Diferencias entre abuso y agresión sexual. En un abuso sexual el abusador no emplea la fuerza o la violencia física, pero sí manipulación perversa, engaño, sorpresa o incluso coacción para conseguir sus objetivos. Agrede sin que sea necesario forzar la penetración. La agresión puede consistir en tocamientos indebidos no deseados. La pena aplica según el tipo de acto realizado. En una agresión sexual, el agresor emplea el uso de la fuerza, la intimidación o el uso de sustancias que ponen a la víctima en situación de vulnerabilidad. La agresión puede producirse forzando la penetración vía oral, anal o vaginal. Se castiga con cadena perpetua si la víctima tiene menos de 10 años. Perfil del agresor. La gente prefiere pensar que los agresores sexuales son personas con algún tipo de debilidad mental, alcohólicos, drogadictos o vagabundos, personas en las que fácilmente se hallarían evidencias de su monstruosidad, pero esto no es así. El agresor sexual resulta ser la gran mayoría de las veces un individuo como cualquier otro, que no se puede distinguir del resto de las personas normales. Las estadísticas muestran que el 97% de los agresores sexuales son varones adultos y suelen proceder de todas las razas, culturas, grupos étnicos, niveles sociales, niveles educativos y profesiones. La heterogeneidad entre los agresores es inmensa. Ningún grupo humano de varones queda exento del riesgo de cometer agresiones sexuales. Un agresor sexual puede ser un individuo educado, agradable, cortés, caballero, colaborador, trabajador, de buena familia, simpático, carismático. Son personas de apariencia normal las que suelen cometer este tipo de agresiones.
En el Perú, el 76% de víctimas de violación sexual está conformado por menores de edad, según un estudio realizado por el Programa de Investigaciones Criminológicas y Análisis Prospectivo del Ministerio Público, que abarca el periodo del 2013 al 2017. En el 2017 se registraron 25.068 denuncias de abuso sexual. Las cifras representaron un incremento de 8.1% respecto al año anterior. Del estudio mencionado se recoge que en el 78% de los casos se conocía al imputado. Dentro de este porcentaje se detalla que en el 40% de los casos el violador era un familiar, en el 26% de los casos el violador era un conocido y en el 12% de los casos era la pareja. A continuación se presentan dos gráficos. En el de la derecha podemos observar que el continente con mayor número de violaciones es el americano, especialmente la zona de América del Sur. En el caso de nuestro país, podemos ver que las cifras de violaciones adolescentes se han incrementado en los últimos años, llegando a un total de 3.767 en el 2018. Entre los departamentos con mayor número de violaciones se encuentra liderando Lima con 1.191, seguido de Arequipa con 254, Cusco con 244 y Junín con 232. Pese a lo escandalosas y dramáticas que son estas cifras, solo hablamos de las violaciones que constan como denunciadas. Por ello, la violencia sexual que las mujeres sufren a lo largo de su vida por parte de sus propios amigos, familiares, empleadores e incluso parejas son continuamente normalizadas e invisibilizadas. Según la OMS, solo un 5% de las víctimas adultas de violencia sexual presenta su denuncia. Una mujer tiene 6 veces más probabilidades de ser atacada sexualmente o violada por un familiar que por un desconocido. Deshumanización. Los agresores sexuales tienen interés sexual atípico, cosifican a la mujer, la perciben como animales u objetos. Importante. Las investigaciones muestran que los agresores sexuales siempre buscan seres indefensos o más débiles para sentirse fuertes y poderosos. Las estadísticas muestran que más del 70% de los violadores realizan actos de degradación o de violencia gratuita contra sus víctimas y disfrutan humillándolas. Control, poder, dominación y hostilidad son las características que no faltan en un ataque sexual. Pareciera que la sexualidad es el recurso encontrado por el agresor sexual para lograr su objetivo, que es el ejercicio del poder y alcanzar un sentimiento de control sobre la víctima. Es por eso que muchos autores insisten en que la violación tiene más que ver con control que con sexualidad. Trabajo de campo. Se utilizaron 2 instrumentos de evaluación en la presente investigación. Como herramienta cuantitativa se aplicó una encuesta de 14 preguntas a 103 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por otro lado, como herramienta cualitativa se realizó una entrevista de 9 preguntas a 9 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La muestra recogida para esta investigación fue de 103 estudiantes de las diferentes escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales de la San Marcos. Presentamos las 3 variables a continuación. Del total de encuestados, el 53% fueron mujeres y el 47% varones. Asimismo, vemos que el 42% de los encuestados pertenece a la Escuela de Sociología, seguido por Trabajo Social con 21% y Antropología con 14%. En edad vemos que la mayoría de los encuestados posee de 20 a 23 años. ¿Considera usted la violencia sexual como un acto de maldad? Sí, porque considero que es un acto consciente y si tú le haces daño a una persona de forma consciente es porque es malo. Sí, obviamente, porque estás vulnerando a la persona, ¿no? Ya sea mujer o varón. Sí, porque considero que maldad está muy relacionado con dañar a alguien. Y bueno, la violencia sexual dañas de muchas formas a una persona. Sí, porque una persona que comete un acto violento contra otra persona, lo hace sin escrúpulos, sin sentimientos, cero empatía. La violencia sexual fue reconocida como un acto de maldad por más del 95% de encuestados. En adición a esto, se buscó conocer qué tipo de violencia consideraban más dañina. A esto, el 51% de estudiantes señaló a la violencia sexual como la más grave, seguido del 25% que mencionó a la violencia psicológica y el 9% a la violencia física. Hubo también un 15% que consideró en el mismo nivel de daño a los 3 tipos de violencia.
Personalmente considero que la física, porque creo que te deja marcas que son más visibles durante mucho más tiempo. Yo creo que están en el mismo nivel las tres, las tres son dañinas. Sí. Sexual, considero que una mujer va a ser dañada, tanto puede ser no, incluye tanto psicológicamente y también es forzada, así que de por sí va a haber violencia física. Violencia es violencia, ¿no? No existen escalas dentro de esta categoría. Yo considero las tres de un mismo nivel. Los tres tipos de violencia para mí son graves y deberían de ser penadas, castigadas. También se planteó lo siguiente: en escala de maldad, ¿considera que hay delitos más graves que la violencia sexual? Del total de encuestados se obtuvo que el 56% respondió que sí, frente al 44% que respondió que no. Cabe señalar que entre los encuestados que respondieron que sí, se mencionaron como delitos más graves que la violencia sexual al feminicidio, el secuestro, la tortura, el asesinato y la violencia psicológica. Creo que la violencia sexual es la más fuerte, por así decirlo. Que una persona después de una violación pienso que cambia, que no es la misma. Quizás el matar a una persona podría ser, pero no. Si a mí me violaran, por decirlo así, yo estaría lastimada, seguiría viva. Si bien es cierto, voy a estar con un tratamiento, pero el daño que me han hecho de por sí me ha marcado y me va a marcar por el resto de mi vida. En cambio, por otro lado, si matan a una persona, si bien es cierto, van a sufrir sus familiares, pero esta persona ya está muerta. Así que desde mi perspectiva creo que no hay. Luego, se preguntó si se estaba de acuerdo con las penas de cárcel asignadas a los violadores sexuales. Ante esto se obtuvo que el 51% de encuestados estaba en desacuerdo con estas y pensaba que deberían ser más elevadas, junto con un 44% que también estaba en desacuerdo, pero pensaba que la pena debería ser cadena perpetua. En la siguiente pregunta se planteó si se consideraba que el daño psicológico producido por una violación sexual era más grave según la edad de la víctima. Los resultados arrojaron que la mayoría de encuestados, el 71%, consideraba que era igualmente grave para cualquier mujer sin importar la edad. En la pregunta ¿considera que en las relaciones formales de adolescentes y jóvenes sean relaciones sexuales no consentidas?, se obtuvo que el 80% de los encuestados dijo que sí, el 17% que no y solo el 3% no sabe o no opina. Asimismo, es necesario mencionar que la mayoría de los encuestados puntualizaron que las relaciones sexuales no consentidas se darían bajo la utilización de manipulación, el uso de drogas o alcohol, así como de amenazas, chantajes, o también valiéndose de la superioridad física del hombre. ¿Cómo cree que se den las relaciones sexuales no consentidas en relaciones formales de pareja? Digamos de que una pareja está viniendo de una fiesta y el esposo quiere tener relaciones sexuales, pero la esposa no quiere y no sé, tal vez podría hacerla sentir mal diciéndole que no han estado juntos todo el día, solo tienen este momento para hacerlo y bueno, la esposa acepta porque se siente mal, la hace sentir mal. Manipulación, muchas veces eso sí. Simplemente porque se les da la gana, como que eres mi pareja, tenemos que hacer esto. Manipulación más que todo, psicológica. O chantaje. También alcohol y drogas solo. No sé, tal vez no te sientes tan presionada, ¿no?, entre comillas, pero si tú no lo deseas o no deseas llevar a cabo un acto sexual y lo haces por complacer a tu pareja, desde ahí ya empezaría, ¿no?, de cierta manera la violencia sexual. Puede ser por varios factores, como mencionas, ¿no? Manipulación, drogas. E incluso creo que un factor a considerar sería el excesivo hecho de tener bastante confianza. Puede sobrepasar ese tema como tal. Finalmente se presentaron dos casos. El primero: si su amigo le cuenta que ayer en una fiesta tuvo relaciones sexuales con una chica que se encontraba inconsciente por haber bebido demasiado, entonces considera que su amigo es. Las respuestas que obtuvieron mayor mención fueron la de violador sexual y personas sin valores éticos y morales. Cabe señalar que en este caso 43 personas considerarían a su amigo como mala persona y violador sexual. A su vez, 33 personas lo considerarían mala persona, mas no un violador sexual. Como un violador sexual. ¿Y por qué? Bueno, porque ha obligado a una persona que no estaba en sus capacidades como para elegir
o decir si quería o no quería a tener relaciones sexuales con ella. Ahora, también creo que podría ser considerado un delincuente, porque eso está penado en el Perú. Creo que no sé si la palabra correcta es delincuente, pero sí ser denunciado porque está afectando la vulnerabilidad de una persona que está inconsciente, no sabe lo que está pasando, se está aprovechando como tal de la situación. Enfermo mental, de hecho, es un enfermo mental, es un violador sexual, un enfermo mental. Todo violador sexual está mal de la cabeza, es un enfermo mental. Y es un violador porque está atentando en contra de la voluntad de esa persona. Por más que esa persona esté inconsciente, por más que la señorita esté inconsciente, no sabe lo que le están haciendo y está atentando contra su integridad. Ahora veamos el segundo caso. Si su amigo le cuenta que obliga a su novia a tener relaciones sexuales, aun cuando ella le expresa que no desea tener sexo con él, entonces considera que su amigo es. En las respuestas con mayor mención se mantuvieron las de violador sexual y personas sin valores éticos y morales. Sin embargo, el número que señalaría a su amigo como violador sexual se redujo a 77 personas. Mientras tanto, se mantuvo la misma cantidad que lo identificó como persona sin valores éticos y morales. A su vez, hubo un incremento en las respuestas que lo identificaban como persona sin empatía, con 48 personas, además de misógino y machista, con 37 personas. Igual violador sexual o un delincuente. Además, bueno, no creo que volveríamos a ser amigos, ¿no? Si él invade esa clase de confianzas con su novia o enamorada, ¿qué va a hacer con los amigos? Uno, que está mal psicológicamente, tendría que buscar ayuda. Dos, tendría que aconsejar a la chica que si considera que no es que la siga obligando, que lo deje y que de una u otra forma que tendría que denunciarlo porque la está obligando. Creo que sería un violador sexual porque está inhibiendo a la persona y de alguna manera creo que también tendría un trastorno psicológico, ¿no? Para que haga esos actos. Es un enfermo mental y un violador. No deja de ser un violador porque está obligando a una persona. Tú no puedes obligar a una persona a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Yo diría que está entre la línea de mala persona y violador sexual, porque no sé porque a menos de que me especifique de qué manera ha convencido a su enamorada de tener relaciones, no puedo delimitar si realmente es una mala persona al límite de que como que la haya convencido por medio de regalos, etcétera, o que simplemente la haya forzado, donde sí podríamos decir que es violación. En cuanto a los factores que los estudiantes consideran influyentes en convertir un varón en violador o abusador sexual, se obtuvieron las siguientes respuestas. Podemos observar que hubo una mayor mención del fuerte imaginario mujer-objeto, seguido de una infancia violenta, padre maltratador, como principales factores influyentes. Por otro lado, se planteó lo siguiente. Se dice que un agresor sexual no es un enfermo mental, sino una persona normal poco reflexiva y empática socializada en un entorno misógino, que le han hecho creer que debe y puede dominar y someter a la mujer porque es un ser inferior, sumiso y débil, una especie de objeto que él puede usar cuando le apetezca. A lo anterior, 11 personas respondieron que estaban fuertemente de acuerdo, 48 que estaban de acuerdo, 10 personas se abstuvieron, 26 personas que estaban en desacuerdo y 8 que estaban fuertemente en desacuerdo. Podemos extraer un total de 34 personas que consideran al agresor sexual como enfermo mental. Ante esto no se les podría responsabilizar por el delito o condenarlos por violación sexual. En un estudio a estudiantes universitarios estadounidenses en donde participaron 3.187 mujeres y 2.972 varones de edad comprendida entre los 17 y 25 años, la muestra de mujeres arrojó que el 41.1% de las agresiones sexuales fueron cometidas por la pareja de la chica, el 29.7% por algún amigo y el 21.1% por algún conocido. Tan solo el 5.2% de las agresiones fueron cometidas por un desconocido. En la muestra de varones, muchos de los estudiantes aceptaron haber obligado de alguna manera a su pareja a tener sexo sin consentimiento. Aún así, no consideran eso como un acto parecido a una violación sexual. ¿Por qué cree que sucede eso? A ver, es que creo que ya es algo de la crianza y de la manera en cómo se ponen estas estructuras en el hombre. No, el machismo está todavía muy metido en la colectividad de las personas, tanto hombres como de mujeres, y pues a veces suceden estos actos.
Más que todo por el mayor porcentaje era de pareja, ¿verdad? Sí. Supongo que por tratarse de ser pareja creen que es un deber o algo obligatorio que eso pase, o que en el caso de que haya consentimiento o no. Porque muchas veces quizás piensan que la violación solamente es algo más que implica más violencia o, como se dice, ¿no? Entre personas desconocidas. Por ejemplo, cuando estás con una persona, piensas que porque él impone sus ideas ya piensa que, o sea, puede como que convencerte, hacerte obligar, pero no es. Eso también se considera pues como violencia sexual, ¿no? Creo que ellos consideran eso porque ven que son una persona conocida de esta y que al ser la pareja tienen también derecho, o bueno, es parte de esta relación el tener ¿cómo se llama? Relaciones sexuales. Pensarán de que no es abuso sexual en el sentido de que creen que no se están aprovechando, pero el simple hecho de que una persona no esté a sus cabalidades, yo pienso que ya estás cometiendo un acto delictivo, ¿no? Porque no puedes ir contra la moral ni contra la autonomía de una persona. De hecho, los jóvenes que responden de esa manera son porque están justificando su actitud, la normalizan cuando realmente no es, y eso es lo que se debe visibilizar, ¿no? Que toda actitud en contra de la voluntad de otra persona, si se refiere a relaciones sexuales, es un tipo de violación. Últimamente se ha vuelto algo común escuchar en las noticias sobre violaciones grupales en fiestas o eventos juveniles, sobre todo en Europa. Es decir, entre varios varones violentan sexualmente a una adolescente, usualmente bebida o drogada. ¿Qué factores cree que influyen para que un grupo de varones cometa este tipo de acto de maldad extrema contra una mujer? Bueno, creo que es la función del grupo, de tener espectadores. También existe esta cuestión de querer reafirmar la virilidad y para eso necesitas que haya un público que vea que tú estás afirmando que tienes más poder sobre esta chica que no estaba consciente en ese momento. ¿Consideras un grupo superior, en el caso de ser mayoría, como que es una mujer, podemos usarla como queremos? Menospreciar, más que todo machismo. Si es en una fiesta pueden estar bajo efectos del alcohol, drogas, pero se sabe que han habido casos, incluso acá en Perú, sobre que se han organizado fiestas exactamente para atacar a una mujer. O sea, ya no podemos apelar a que estuvieron bajo los efectos del alcohol, sino ya sabían a lo que iban. Muchas veces nos olvidamos a enfocarnos a enseñar a los pequeños que también es importante el respetar al resto, no solamente una mujer, sino en general, ¿no? Creo que el problema sería ahí la educación que se pueda dar en casa y también quizás en los colegios, ¿no? El no orientar o no darle este tipo de sensibilidad a los hombres hacia las mujeres. Los chicos muchas veces se justifican y dicen, de hecho está mal eso, pero dicen, bueno, estamos en una fiesta, las chicas vienen dispuestas a todo, el alcohol, las drogas, por aquí, por allá, lo que pasa aquí se olvida, como siempre suelen decir. Y también la falta de valores, ¿no? O sea, una persona que está bien formada, que tiene bien en claro sus principios, sus valores, si está en una fiesta, por más que vea a una amiga ebria, borracha, no va a hacer eso, porque el respeto ante las personas es lo principal en la vida, o sea, es lo básico. Yo creo que el principal factor que hay es que están urgidos. Es muy posible de que esas personas no tengan relaciones estables, no solamente con parejas, sino también simplemente no tienen amistades y se hallan con las primeras amistades que encuentran. Esas amistades se desarrollan bajo círculos tóxicos. Este sentimiento de ser urgido viene de lo que es este pensamiento diciendo, si yo no tengo sexo no soy un hombre, si no tengo sexo no merezco el respeto de mis compañeros, no me merezco no me merezco tener una pareja, etcétera, etcétera. Esta búsqueda de tener sexo es simplemente como una respuesta a tratar de encajar en cierta manera en el grupo, en lo cual en realidad ya dejó de ser una meta hace tiempo, porque antes siempre se decía, si no tienes sexo hace tantos años eres un maricón o eres un debilucho. Eso ya se dejó de lado, pero hay gente que todavía tiene esa mentalidad que se va construyendo, ya sea por la familia, amigos, el colegio, etcétera. Conclusiones.
Los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bajo sus juicios éticos y morales, sí consideran los factores socioculturales como decisivos en la influencia para que un varón cometa el acto de maldad y delito de agresión o abuso sexual. Dentro de las causas que conllevan a la realización de un acto de maldad y en particular de violencia sexual, encontramos principalmente factores de origen sociocultural. En lo social, las causas son la desorganización de las instituciones, la familia, la escuela básica y superior, otras como la policía y el poder judicial, que facilitan la impunidad. En lo cultural, los medios de comunicación y su creación de estereotipos negativos contra la mujer, reforzados muchas veces por la interacción social, juegan un papel importante que se incrementa cuando el sujeto tiene un desarrollo de empatía bajo o nulo, predisposición al mal, o cuando está expuesto a factores de riesgo como alcohol, drogas, presión social, etc. Investigadores afirman que una de las problemáticas que se ciernen sobre la violencia sexual es la tendencia a considerar el abuso sexual como un problema femenino, aun cuando son los hombres quienes cometen el delito.